Benvides a Homines Dubitantes. Una grata bienvenida a Homines Dubitantes. El tercer episodio de esta temporada ha tardado en salir, pero era necesario, pues el tema lo requiere. Es como esos platos de cocina que requieren horas de cocción y múltiples procesos culinarios para que quede perfecto. No se debe únicamente a su enorme complejidad, sino porque además ha sido uno de los episodios más difíciles de escribir y reflexionar. Hoy trataremos un concepto que, aunque suena muy abstracto, convive con los seres humanos desde el origen de los tiempos. Se trata de la incertidumbre. Dicha así, la incertidumbre parece demasiado oscura y, valga la redundancia, la incertidumbre es en sí misma incierta. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la incertidumbre? ¿Qué es exactamente experimentar lo incierto? Probablemente haya tantas respuestas a estas preguntas como seres humanos hay y ha habido en el planeta. Sin embargo, hoy os propongo un ejercicio de confrontación con lo incierto. Es un proceso que requiere más de vuestra parte que de la mía, pues obliga a miraros y a mirarnos en un espejo para enunciar lo que sabemos, pero sobre todo para dar a conocer lo desconocido. Es decir, traer al pensamiento aquello de lo que dudamos, lo que no conocemos y no somos capaces de ninguna de las maneras de poder saberlo. Como digo, muchas veces hablar de la incertidumbre suena demasiado filosófico, pero os aseguro que está más presente en vuestras vidas de lo que podéis llegar a imaginar. ¿Quién no se ha preguntado alguna vez qué será de mí en X años? ¿O cómo me veo en un tiempo, haciendo qué, junto a quién? Igualmente hay preguntas que atacan más el plano temporal. ¿Hasta cuándo voy a seguir así, por ejemplo? ¿O cuándo podré conseguir lo que busco? Si encima nos alejamos del lago de Narciso y hacemos esas preguntas hacia las personas que nos rodean, la incertidumbre se multiplica. ¿Qué será de mis hijos? ¿Cuánto tiempo me queda junto a la persona que amo? Podríamos llenar el episodio solo de este tipo de preguntas, pero hoy me gustaría reflexionar cómo convivimos con toda esa incertidumbre. ¿Cuáles son las estrategias que tenemos los seres humanos para no estar permanentemente sumergidos en la duda? Como llevo diciendo desde los inicios de este podcast, los seres humanos somos ante todo homines dubitantes. Pero es cierto que no podemos habitar únicamente la duda. Necesitamos certezas, necesitamos ideas, creencias, reflexiones, principios que sirvan de ancla en la levedad de nuestra existencia. En un pequeño ensayo, Ortega y Gasset decía que la duda es como un terremoto, aquello que desestabiliza y que dependiendo de su magnitud puede incluso desestabilizar nuestros cimientos más profundos. Siguiendo su reflexión, uno está en la duda, pero no puede existir permanentemente en la duda, pues no hay vida viable posible construida sobre la incertidumbre. Así, los seres humanos creamos, según el filósofo madrileño, un sistema de creencias que nos atan a la tierra, que nos sirven como maderos para asirnos en plena tormenta al impactar contra la duda. Las certezas, por tanto, son herramientas que permiten que la vida sea más vivible. No obstante, Ortega introduce otra idea extremadamente interesante, cuyas premisas han provocado que esté hoy aquí hablando delante de un micrófono y compartiendo mis reflexiones. La duda tiene una enemiga mortal, ella misma. La duda no puede ser dudada, o si se quiere, dudar la duda hace que se disipe. Si se duda que se está dudando, entonces estamos ante una certeza. Partiendo de esta idea, invito a dudar la incertidumbre. Es decir, a afrontar lo incierto desde el ejercicio dubitante, como un proceso autorreflexivo de encuentro con lo inefable, lo que desaparece entre los dedos. Una actividad tan compleja como esos dichos preciosos que tenemos en la lengua española. Dudar sobre la incertidumbre es como morder el agua o beber los vientos. Una especie de imposibilidad utópica que, precisamente por su carácter utópico, resulta tan atractiva. Soy consciente que presento una idea compleja y prácticamente inabarcable, pero como siempre digo,
este episodio no es un círculo perfecto. No trato de generar un producto final para ser enmarcado y colocado en una vitrina, sino más bien un bosquejo de reflexiones más o menos conexas, cuya forma sería de cualquier tipo menos geométrica. Por seguir esa analogía, en lugar de un círculo o una esfera perfecta, es más bien una balada ovalada, con aristas preocupadas, como dice la canción homónima de Antílope. Una imposibilidad geométrica que, si nos escuchara Platón, para quien nadie sin nociones de geometría podía entrar en su academia, nos insultaría y nos llamaría sofistas o algo peor, o incluso nos condenaría a muerte, como a los ateos injustos. Dada por tanto la complejidad de este ejercicio al cual os invito a que me acompañéis, seguiremos una estructura imperfecta, pero estructura al fin y al cabo. Es más bien un conjunto de reflexiones separadas en tiempo y forma, pero que poseen un hilo conductor que nos evite perdernos en el laberinto de lo incierto, algo así como el hilo que le dio Ariadna a Teseo para que pudiera entrar en el laberinto del Minotauro y luego, una vez asesinada la bestia, pudiera salir. Ese hilo no es más que la certeza de saber que no sabemos nada, y nunca podremos hacerlo. Nunca. Jamás de los jamases. Es la certeza que fulmina a la duda. Así que no pretendo ni definir qué es la incertidumbre, ni dar consejos alollados para que eliminéis lo incierto de vuestras vidas. De hecho, la única recomendación que os puedo dar es que os alejéis de esos neoprofetas que ofrecen un elixir vital, un bálsamo de fierabrás, ante la incertidumbre y su desasosiego. Uno de los objetivos de este podcast es precisamente enfatizar la idea de que sin estas dudas, sin el sufrimiento vital y la incertidumbre del vivir, no hay existencia posible, y que en realidad, gracias a todas estas cosas, disfrutamos de los placeres y los buenos momentos de esa misma existencia. Pues ¿quién quiere ser feliz sin antes haber sido infeliz? O como dicen los Vetusta Morla en su canción Fuego, ¿quién quiere encontrarse si aún no se ha perdido? Si la felicidad, la eudaimonía, como decíamos en aquel episodio, fuese un precepto, una fórmula a seguir, si la felicidad fuese perenne, ¿no sería la vida mucho más insulsa y monótona? ¿Qué sería del arte y la literatura, del baile y de la música? Por tanto, lo incierto, los momentos de sufrimiento, duda y desasosiego son parte de la vida, y negarlos es negar la vida misma. Con esta idea en nuestra mochila, os invito a hacer un viaje cronológico, a adentrarnos en la génesis de la humanidad y en consecuencia en los inicios de eso que llamamos incertidumbre. Está aún por ver si el ser humano es el único animal que percibe y vive la incertidumbre. Os aseguro que después de ver cómo un perro se despide de su dueño que se va a trabajar y el pobre se queda suspirando y llorando todo el santo día en el sofá o en la misma puerta, sin saber cuándo va a regresar su estimado compañero, uno se replantea si la incertidumbre solo nos ataca a los humanos. A veces esos suspiros de perros suenan a plegaria, suenan a lamento ante la incertidumbre de la soledad, como esa pregunta que cala hasta los huesos de Jesucristo clavado en la cruz momentos antes de expirar: Padre, ¿por qué me has abandonado? En el fondo nunca hemos dejado de ser animales, o si se quiere, nuestra animalidad nos conecta con el momento primigenio de la incertidumbre. Aún seguimos siendo como ese grupo de primates del inicio de la película de Kubrick, Odisea en el espacio, golpeando huesos y golpeándonos entre nosotros, bajo un cielo que esconde más incertidumbre que certezas. De hecho, no es casual que la bóveda celeste haya sido en muchas ocasiones la residencia de dioses y demás entes divinos que de alguna forma u otra servían como agentes de control ante lo incierto. Se llevaban y se llevan a cabo rituales y complejas prácticas sociales que tienen como objetivo acallar la furia de una divinidad o requerir su poder para lidiar con las incertidumbres meteorológicas y vitales. Somos, en definitiva, como dice Gata Katana en su canción Antígona, animales que miran a las estrellas y pegan voces conscientes de las muchas respuestas que no conocen. Y como continúa en la misma canción, es normal la angustia vital que nos produce saber que también anochece, que todo tiene un final. Y es en esa necesidad de lidiar con lo incierto de donde han brotado y siguen brotando estrategias que buscan crear certezas ante lo incomprensible, ante aquello que desconocemos. Como digo,
No tienen por qué ser grandes preguntas filosóficas, a dónde vamos, de dónde venimos, sino preguntas mucho más cotidianas que afectan a nuestro día a día y a las personas que nos rodean. A veces, preguntarse por qué puede ser un ejercicio más filosófico que discutir sobre el Dasein de Heidegger o la metempsicosis de Platón. Y es aquí donde entramos en un tema que llevo queriendo tratar desde el inicio de este podcast y que justo para este tema viene muy a colación. La relación estrecha, continuada, en ocasiones enfrentada, pero siempre relacionada entre filosofía y religión. Una de mis filósofas favoritas y una de las grandes mentes de la filosofía española, la enorme María Zambrano, escribió en su obra El hombre y lo divino que hacerse la pregunta ¿qué son las cosas? Esconde una lucha que tiene lugar dentro todavía de lo sagrado y frente a ello. La sacralidad que le han dotado al mundo los seres humanos desde su origen no esconde más que la pregunta filosófica por excelencia. ¿Qué son las cosas? ¿Qué es el cielo? ¿Qué es la tierra que piso? ¿Qué es esto que siento cuando muere un miembro de mi grupo? ¿Qué es tu ausencia, tu risa, tu llanto, tu mirada? ¿Qué son las cosas? A lo largo de la historia de la filosofía, y cuando digo historia de la filosofía, deberíamos superar de una vez entenderla como un listado de intelectuales con nombres y apellidos. Me refiero a la capacidad intrínseca del ser humano en el uso de su racionalidad. Esa es la verdadera historia de la filosofía. Es cierto que es una definición mínima de filosofía. No quiero decir con esto que toda persona que se hace una pregunta es per se filósofo o filósofa, ni mucho menos. Ejercitar la especialización de la filosofía requiere años y años de estudio y reflexiones, pero sí creo que una versión mínima de filosofía existe no solo en los albores de la humanidad, sino también en cada una de nosotras como personas racionales. La lucha, por tanto, a la que alude Zambrano es una especie de motor reflexivo que ha desembocado en innumerables prácticas culturales, políticas, religiosas y sociales, cambiantes, dinámicas y diversas a lo largo de la historia. Ser conscientes de la enorme pluralidad de respuestas que se han dado a una misma pregunta filosófica a lo largo de la historia y en diferentes contextos culturales implica ampliar la mirada de tal forma que se vuelve inabarcable. Por eso rechazo las respuestas absolutas, como la de estos neoprofetas a los que me refería antes. Presumir de certezas no te vuelve mejor ser humano, sino mucho más ignorante. Y aún más, cuando pretendes que esas certezas se convierten en modelo para otros, estás todavía más demostrando tu ignorancia. Lo que pretendo enfatizar es que la incertidumbre, preguntarse el qué, cómo y por qué de las cosas que nos pasan, ha sido la causante de la evolución del pensamiento y, por tanto, dotar únicamente de una naturaleza negativa a lo incierto no hace más que despreciar su enorme potencial como sentimiento o concepto creador. ¿Acaso la ciencia, tal y como la conocemos, no surge precisamente de preguntarse lo incierto? Ese choque entre el mito y la physis que ocurrió en los orígenes de la filosofía no era más que el intento de dotar de una nueva explicación a aquello que se desconocía del universo, lo que se desconocía de los seres humanos y de nuestra forma de relacionarnos. Por poneros un ejemplo, Demócrito, un filósofo griego de época clásica, afirmaba que en realidad los griegos que rezaban a Zeus no hacían más que rezarle al viento, que era el elemento natural que generaba los fenómenos meteorológicos. Se produce así un choque entre una descripción mitológica del mundo frente a otra que trata de convertir en incierto lo que estaba más o menos establecido por todo el mundo. Las tormentas ya no son el resultado del enfado de Zeus, rey de los dioses, sentado en su trono, sino provocadas por la interacción natural de los elementos y concretamente del viento. Así llegamos a una encrucijada. Por un lado, la incertidumbre ha generado históricamente discursos más o menos fantásticos, más o menos mitológicos, para lidiar con lo que acontece, pero desconocemos su causa. A su vez, cuando esos discursos mitológicos se han establecido, la misma incertidumbre no se conforma y duda lo establecido, el llamado Lebenswelt o mundo de vida. Las certezas de nuestra existencia se disipan por el motor de preguntarnos por qué. Así, se inserta Demócrito y su teoría sobre Zeus. Y él dice, no, Zeus no genera tormentas. Zeus es en realidad el viento, y es este
quien provoca las tormentas. De nuevo, la incertidumbre como motor de duda, pero a su vez de creación de nuevas certezas. Podríamos citar innumerables ejemplos de este tipo de estrategias para lidiar con la incertidumbre, especialmente si la acotamos de alguna forma. Por ejemplo, la incertidumbre de la muerte. El saber que vamos a morir, pero no sabemos cuándo, ha generado innumerables formas sociales y culturales. Por ejemplo, ante la muerte prematura de los infantes. A lo largo de la historia contamos con muchas explicaciones de diferentes contextos históricos que tratan de explicar por qué un niño o una niña muere prematuramente. Es decir, qué tipo de fuerza o elemento injusto puede provocar que un niño o una niña pequeña fallezca de causa natural. Los griegos, por poner un ejemplo, lidiaban con la incertidumbre de la muerte prematura con un discurso sacro. Creían que la causa de la muerte natural de un infante se debía a que los dioses habían decidido que ese niño o niña se merecía vivir con ellos en el Olimpo, como si hubieran sido escogidos por los dioses. Es decir, contrarrestaban la pena de la muerte prematura como si de una recompensa divina se tratase. Tenemos diferentes textos, epígrafes e inscripciones donde se puede leer que fulanito, hijo de menganito, muerto con apenas 8 años, fue elegido por los dioses por su enorme belleza. Este tipo de incertidumbres que nos conectan con los seres humanos de sociedades pasadas son en las que podemos apoyar nuestra constante, mortal, sufriente y frágil debilidad. Mirar a la historia, al pasado, no solo implica llegar a conocer este tipo de estrategias utilizadas por seres humanos que nos han precedido, sino que nos conecta con nuestra propia humanidad. Poco hemos cambiado y poco vamos a cambiar, pues seguimos sufriendo del mismo desconocimiento ante la vida que nos provoca nuestros futuros finitos e inciertos. Yo espero que este episodio os invite a reflexionar sobre la manera en la que la incertidumbre os acompaña en vuestro día a día. Es decir, preguntarse qué reflexiones cotidianas sin respuesta aparente asedian vuestro existir. No se trata de darles respuesta, tampoco de eliminar esa incertidumbre, sino de aprender a lidiar con ella, a saber mirarla frente a frente y saber que ni somos los únicos ni somos los primeros en hacerlo. A entender de una vez por todas que nuestra existencia es frágil, que requiere de la cercanía del otro, y que la incertidumbre es igual de compañera en nuestras vidas que la risa, el llanto, la alegría, la pereza o el cansancio. Frente a las soluciones milagreras de algunos, es necesario aplacar la duda con lo que más le duele, la duda misma. Si se reflexiona sobre precisamente esa incertidumbre, ese desconocer lo que va a pasar contigo, con los tuyos, no vas a hacer que desaparezca, pero sí a saber convivir con ella. La filosofía, la historia, la psicología, el arte y las ciencias naturales, todo el conocimiento humano en cualquiera de sus fuentes está creado precisamente desde la duda, desde un combate cuerpo a cuerpo con la incertidumbre, como el combate de San Jorge contra el dragón. En ese sentido, me gustaría traer unas reflexiones del filósofo Jan Carl Smelich sobre la relación que existe entre la filosofía, el conocimiento y la educación. En su artículo La sabiduría de lo incierto, sobre ética y educación desde un punto de vista literario, lo incierto, la incertidumbre con la que convivimos en nuestra vida, puede ser el punto común donde encontrarnos y educarnos, filosóficamente hablando, especialmente en los aspectos éticos. Así, la búsqueda de sentido podría ser un elemento esencial en la educación del alumnado. Según Melich, toda ética es ambigua, contingente e incierta, como un viaje de transformación que no se programa. A su vez, es una relación con el otro, pero también con la historia. Es precisamente ahí donde reside la base de la idea que propongo. Resumo brevemente. La reflexión ética que presenta Melich no es menos incierta que la ontológica. Es decir, no hay menos incertidumbre en ese viaje de transformación. En otras palabras, el preguntarse qué son las cosas, como decía Zambrano, no es menos incierto que pensar sobre cómo debo actuar, qué debería hacer ante ciertas situaciones. Sin embargo, Melich propone un giro interesante. La reflexión ética implica una transformación hacia esa búsqueda de sentido que alude no solo a la empatía, al preguntarse por el otro, sino también a la historia.
Esos ejemplos que he mencionado a lo largo del episodio, básicamente. Como concluye Melich, la lucha que surge ante la incertidumbre, que mira al mundo bajo las lentes de un porqué incierto, que se pregunta cómo relacionarnos con las otras personas y que entiende que esas mismas cuestiones tienen naturaleza histórica, pues fueron antes preguntadas y lo volverán a ser, es en última instancia el deseo de un futuro mejor. Un futuro que, aunque incierto, colma de esperanza y sorpresa. Pues no se debe olvidar que al final la incertidumbre es un proceso inacabado. Sus conclusiones pueden ser múltiples y ese elemento hace de la incertidumbre una invitación a lo desconocido. De la inestabilidad de lo incierto puede surgir algo extremadamente positivo. Descubrir si esto es así es todo lo que acontece y llamamos vida. En definitiva, si la incertidumbre de nuestro existir es intrínseca a nuestra vida, abracemos esa condición humana, compartámosla con las personas de nuestro entorno y celebremos la inseguridad de lo inestable como la puerta a posibilidades desconocidas. Al desconocer lo que está por ocurrir, tenemos quizás menos miedo a adentrarnos en el túnel. Está todo por definir. Nunca se sabe qué nos vamos a encontrar al otro lado. Durante la pandemia, la incertidumbre vivió un periodo de gloria, sin duda. Lo incierto ocupó nuestro día a día hasta en aquellos segmentos de nuestro mundo que anteriormente estaban fijos y estables. No sabíamos qué iba a pasar. Los centros de trabajo cerrados, preocupación por los familiares y seres queridos contaminaron toda la esfera pública. No se veía el final ni una solución a corto plazo. En esos momentos tuve la suerte de encontrarme con un poema publicado en 1977 por Philip Larkin, que me acompaña desde entonces y va a servirme de cierre de este episodio. No he leído nada hasta ahora que materialice tan detallada y verazmente lo que es precisamente habitar la incertidumbre y darse cuenta de su cotidianidad. El poema, traducido del inglés, dice así: Trabajo todo el día y me emborracho a medias por la noche. Me despierto a las 4 en una oscuridad insonora y me quedo mirando. Con el tiempo, los bordes de las cortinas se aclararán. Hasta entonces veo lo que siempre ha estado ahí. La muerte inquietante, un día entero ahora más cerca, haciendo imposible todo pensamiento excepto cómo y dónde y cuándo moriré. Árido interrogatorio. Sin embargo, el temor de morir y de estar muerto relampaguea de nuevo para retener y horrorizar. La mente se queda en blanco ante el resplandor. No por remordimiento, por el bien no hecho, el amor no dado, el tiempo arrancado sin usar, ni desdichadamente porque una única vida puede tardar tanto en escalar de sus comienzos equivocados, pues puede que nunca lo haga, sino en el vacío total, eterno, la extinción segura a la que viajamos y en la que siempre estaremos perdidos. No estar aquí, no estar en ninguna parte, y pronto. Nada más terrible, nada más verdadero que saber todo esto. Esta es una forma especial de tener miedo que ningún truco disipa. La religión solía intentarlo, ese vasto brocado musical apolillado, creado para fingir que nunca morimos. Y cosas engañosas que dicen que ningún ser racional puede temer algo que no sentirá, sin ver que eso es lo que tememos. No tener vista, ni oído, ni tacto, ni gusto, ni olfato. Nada con lo que pensar, nada con lo que amar o vincularse. La anestesia de la que nadie vuelve en sí. Y así se queda justo en el borde de la visión, un pequeño borrón desenfocado, un escalofrío permanente que frena cada impulso hasta la indecisión. Puede que la mayoría de las cosas nunca sucedan, pero esta sí. Y la conciencia de ello se desata en el horno del miedo cuando nos pillan sin gente o sin bebida. El valor no es bueno. Significa no asustar a los demás. Ser valiente no libra a nadie de la tumba. No es diferente quejarse de la muerte que soportarla. Lentamente, la luz se fortalece y la habitación va tomando forma. Queda claro como un armario lo que sabemos, siempre hemos sabido. Sabemos que no podemos escapar, pero que no podemos aceptarlo. Una de las dos partes tendrá que irse. Mientras tanto, los teléfonos se agazapan preparándose para sonar en oficinas cerradas y todo el indiferente intrincado mundo alquilado
comienza a despertarse. El cielo está blanco como la arcilla, sin sol. Hay que trabajar. Los carteros, como los médicos, van de casa en casa. Concluyo aquí el episodio de hoy, que espero que os haya gustado, no sin antes, como siempre, mencionar las 4 recomendaciones habituales. En cuanto al libro, os quiero recomendar la lectura de San Manuel Bueno Mártir de Unamuno, que ya hemos mencionado alguna que otra vez. Creo que es un libro que de alguna forma lidia con la incertidumbre, especialmente con aquella que se relaciona con la pérdida de fe. Es un libro muy cortito, fácil de leer y extremadamente bello. El cuadro que ilustra este episodio es la llamada Composición Séptima o Composición 7 de Kandinsky. Me ha parecido que tenía mucho sentido en un episodio sobre la incertidumbre traer un cuadro abstracto, pero profundamente complejo. Las composiciones de Kandinsky se caracterizan por ser elaboraciones que llevaron mucho tiempo hacerlas al pintor. De hecho, esta obra tardó prácticamente un año en finalizarse. A diferencia de otras obras, Composición Séptima es un camino de ida y vuelta. Una obra que estaba siempre presente y que al artista iba completando poco a poco. Lo que vemos en el cuadro puede ser muy incierto, ya que no es figurativo. Sin embargo, permite a la incertidumbre ser fuente creadora de inspiración. Cada persona que se acerca a esta obra percibe cosas muy distintas. ¿A ti? ¿Qué te sugiere? La película que me gustaría recomendaros, porque es una maravilla y tiene que ver con lo incierto, la ética, el no saber dónde habitar y el poder de la empatía, así como la colaboración entre personas, es Nomadland. Aparte de que la actriz protagonista, Frances McDormand, hace una actuación espectacular, de hecho ganó un Oscar por ello, la película cuenta una historia preciosa. Como no quiero spoilearos nada, solo os pido que por favor alguna vez saquéis tiempo para verla. Finalmente, la canción que pone música a este episodio es un tema de la artista suiza Toacina, en concreto su canción Angst. La letra está en alemán suizo, que lo dificulta un poco, pero es una letra preciosa. Además, hace hincapié precisamente a la idea que viene trenzando mis argumentos en este episodio. Todos sufrimos de alguna forma u otra la incertidumbre, y esta nos provoca Angst, angustia, miedo. La palabra alemana Angst es uno de los términos más poderosos en la lengua germana, pues si lo traducimos como miedo solamente, nos quedamos cortos. Pero si ponemos el acento en la angustia, también deja de lado ese aspecto del temor y del miedo existencial que lleva hacia la ansiedad. Es un término muy complejo que define perfectamente ese sentimiento que genera lo incierto, pero al que nos debemos enfrentar en un momento u otro. En fin, reitero la esperanza de que este episodio os haya resultado interesante. Seguimos dudando, dubitantes. Un abrazo muy fuerte.